Hola, muy buenas a todos. Soy el alumno Jonathan López Suárez en la carrera de Psicología. Hoy tengo el gusto de estar con la licenciada en Psicología Educativa Carla Chávez, que hoy nos brindará una entrevista. Nos hablará un poco de la psicología educativa, una pequeña introducción respecto a qué es. Es la rama que está, bueno, es la psicología que está encargada del estudio del aprendizaje. También se encarga de los métodos para el desarrollo de las habilidades cognitivas. Hoy nos va a hablar de su experiencia laboral y de su campo de especialización. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuántos años de experiencia tiene como psicóloga educativa? 9 años. 9 años como psicóloga educativa. Vale. ¿Cuál es su área principal de especialización dentro de la psicología educativa? Bueno, actualmente me encuentro elaborando dentro de educación especial, específicamente dentro del servicio de USAER, en la atención de los alumnos con alguna discapacidad, alumnos con TEA, TDAH, alumnos con problemas severos de comunicación, de conducta, de aprendizaje y los alumnos con aptitudes sobresalientes. Gracias. ¿Cuál es su área principal de especialización dentro de la psicología educativa? Mi área de especialización, pues bueno, ahorita en este momento es la parte del área de educación especial. Como se los mencioné anteriormente, trabajo con alumnos que tengan alguna de estas condiciones. Muy bien. ¿Podría describirme brevemente las responsabilidades principales de su trabajo como psicóloga educativa? Bueno, al estar dentro del servicio de USAER y específicamente en el área de psicología, actualmente soy la responsable de hacer toda lo que es la valoración, el diagnóstico de estos alumnos con estas condiciones, con alguna de estas condiciones, el proceso de intervención. Una vez que se hace el diagnóstico, se hace todo el proceso de intervención donde se planea conjuntamente con el docente de aula regular todo lo que son las propuestas educativas específicas, las estrategias diversificadas, específicas y de apoyo, a partir de lo que establece el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, y todo esto conlleva a la eliminación de las barreras que pueden enfrentar dichos alumnos. Muchas gracias. Cambiando de tema, es el código ético y la práctica profesional. ¿Cómo aplica el código ético de la psicología en su práctica profesional como psicóloga educativa? Ok, al yo poder establecer un diagnóstico, obviamente el código ético va desde que tú inicias el proceso de valoración, obviamente con los padres, estás hablando de un menor de edad, tienes que tener una carta de autorización donde los padres validan que tú puedas aplicar todas las pruebas o toda la batería psicométrica para poder establecer un diagnóstico, la entrevista donde tocas información confidencial con padres de familia. Entonces desde tu código de ética y desde tu profesionalismo no puedes divulgar dicha información porque es información confidencial. El diagnóstico es meramente interno para fines exclusivamente educativos y solamente se comparte cierta información que sea necesaria para el docente de aula, para la escuela, y información que no sea relevante o que no sea de interés para el colectivo escolar se comparte solamente al interior de la USAER, y todo con fines educativos y pedagógicos, en donde no hay la violación a los derechos del niño y de los padres de familia dentro de la confidencialidad de la información. Perfecto. ¿Me podría proporcionar algún ejemplo de la situación en la que haya tenido que tomar una decisión ética en su trabajo? Ok, principalmente al momento de establecer los diagnósticos con los alumnos, es algo muy importante y es una función muy relevante porque obviamente tú estás estableciendo un diagnóstico de ese pequeño con alguna condición, entonces todo va a girar en torno a ese diagnóstico que tú establezcas. Un ejemplo que yo te puedo mencionar es cuando no corresponde las conductas que el docente de aula regular te está manifestando, que él observa dentro del aula, no coincide con el diagnóstico, con la valoración que tú estás haciendo a ese pequeño, ¿no? Entonces ahí es cuando tu ética y tu profesionalismo debe de entrar, porque obviamente tú siempre debes de priorizar a los niños, obviamente en esta atención, en esta inclusión, en esta atención a la diversidad, siempre debes de priorizar a los niños, independientemente si tu diagnóstico coincida o no coincida con las conductas que los docentes observan dentro del aula. Muchas gracias. Cambiando de tema,
¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos en su trabajo como psicóloga educativa? Ok, mi principal fuente de ingreso como psicóloga educativa es esto, porque obviamente nosotros percibimos un salario por el trabajo que realizamos. Entonces, como psicóloga educativa, en estos momentos, esta es mi principal fuente de ingreso. Muy bien, gracias. ¿Qué tipo de ingresos considera como formales y cuáles son los informales en su práctica profesional? Ok, los formales pues obviamente tendrían o van encaminados hacia el salario que nosotros percibimos, porque obviamente trabajamos para el gobierno, entonces nosotros percibimos un salario por el trabajo que se realiza, esos serían mis ingresos formales, y por los ingresos formales ahorita por el momento no tengo informales, pero dentro del quehacer del campo laboral de un psicólogo educativo podría estar la terapia individual o la psicoterapia infantil que también puedes manejar con los niños, y obviamente eso sería un ingreso informal. Muy bien, gracias. Ahora hablaremos de su especialización y de su desarrollo profesional. ¿Ha realizado alguna especialización formativa adicional respecto a su carrera, que es en psicología educativa? Sí, obviamente al tú estar como inmersa en toda esta situación de los diagnósticos, de las valoraciones, pues constantemente te tienes que estar actualizando en los diplomados, principalmente en los cursos, en los talleres que se nos ofrecen desde el mismo Secretaría de Educación, y de manera externa, pues los que tú decides tomar en base a las necesidades que tú observas en los alumnos que atienden. Muy bien. ¿Cómo se mantiene actualizada sobre las nuevas tendencias y los avances en la psicología educativa? Okay. Pues como te comentaba, también a nosotros el mismo gobierno, misma secretaría, nos ofrecen algunos cursos, algunos talleres que tú puedes tomar. Algunos los tenemos que tomar de manera, pues, por así decirlo, obligatoria, y hay otros que se ofertan de manera libre. Entonces, de esa gama, pues tú decides qué es lo que te sirve, qué es lo que te funciona de acuerdo a las necesidades de tus alumnos. Y de manera externa, pues también en la autocapacitación, que también es un punto importante, puesto que estamos hablando de alumnos con alguna condición especial, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes que mantenerte actualizada, no solamente en la atención de los alumnos, en el diagnóstico, sino también en la fase, en el proceso de intervención, porque al tú mantenerte actualizada también eso impacta en la asesoría y el acompañamiento que le das al docente de aula regular. Muchas gracias. ¿Qué aspecto consideraría el más importante para su desarrollo profesional continuo en su campo laboral? Ok, nosotros dentro de USAER contamos con una guía técnico operativa de USAER, donde en ese documento se establecen todos los lineamientos bajo los cuales, criterios bajo los cuales nosotros nos tenemos que apegar hacia el trabajo dentro de las escuelas de educación regular. Entonces nosotros retomamos esa guía técnico operativa, donde se establece un marco político y legal, donde se sustenta toda la atención a los alumnos, la inclusión, las escuelas inclusivas, los derechos, el modelo social de la discapacidad, las barreras, DUA, o sea, todo los conocimientos que nosotros debemos manejar. Existe ese documento que es el que nos guía y es el que nos rige al momento de llevar a cabo nuestra práctica. Vale, muchas gracias. Ya por último hablaremos sobre sus retos y oportunidades. ¿Cuáles consideraría que son sus principales retos que enfrenta como psicóloga educativa? Ok, uno de los principales retos desde USAER es la inclusión de los alumnos. Estamos batallando mucho en esta situación, a pesar de que actualmente y desde la nueva escuela mexicana se habla incluso de esta situación de la inclusión y de la importancia, pues aún nos encontramos batallando en esta situación con algunas escuelas, no con todos, pero con algunas escuelas batallamos en la inclusión de los alumnos, en la apertura que tienen las escuelas para trabajar de la mano con responsabilidad con el servicio de USAER en pro de colaborar y ayudar a los alumnos, desde la misma apertura que muchas escuelas no permiten el trabajo con USAER, ¿no? Entonces, como reto educativo o como reto como psicóloga educativa, ese sería uno de mis retos, transformar esa mentalidad y esa actitud y esa barrera que a veces nos enfrentamos como servicio de USAER hacia el trabajo que nosotros realizamos en escuelas regulares. Muchas gracias. Ya por último,
¿cuáles son las oportunidades de crecimiento y de desarrollo profesional que visualiza en su campo? Ok, dentro del servicio tú puedes aspirar como a otros puestos, a otras áreas dentro del mismo servicio, porque bueno, abarca diferentes áreas. Está el área de psicología, está el área de comunicación, está el área de los maestros especialistas docentes de apoyo, y hacia un poco más avanzado una dirección, una supervisión. Entonces es como los campos o nuestras oportunidades de crecimiento van hacia esa parte. Perfecto. Bueno, licenciada, de mi parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo y la oportunidad de haberme brindado esta entrevista. Gracias a ti.